Eso. Vamos a hablar con Miguel Ángel Forte. Miguel Ángel Forte, él es sociólogo, es profesor de la UBA, por un tema que la verdad es que es un poquito extraño. Y voy a hacer el contexto un poquito de esta noticia. Un escritor muy conocido, que es Roald Dahl, así creo que se pronuncia, es escritor, y yo te voy a decir que escribió, vas a decir, Matilda. Charlie la fábrica de chocolates, La bruja, bueno, entre otros cuentos muy conocidos que luego se llevaron al cine. ¿Qué es lo que hizo una editorial? Le cambió ciertas palabras a los cuentos cuando hicieron la reedición. Por ejemplo, la palabra negro, la palabra gordo, la palabra feo, que estaban dentro de los cuentos, directamente las modificó y las cambió. Por ejemplo, en vez de decir gordo pasa a ser enorme. El que era más rechonchito en la fábrica de chocolates, que se comía todos los chocolates, bueno, no dice gordo el libro, dice enorme. Y en vez de decir fea y bestial, solo dice bestial, sacaron la palabra fea. Bueno, así hicieron un montón de modificaciones. Por eso quiero hablar con Miguel Ángel, que ya está conectado. Miguel Ángel, ya te vemos, para hablar un poquito del cambio del lenguaje, de esto de ¿es exagerado cambiar ciertas palabras de un autor tan reconocido, ya fallecido? ¿O el cambio del lenguaje se está dando constantemente y esto hay que aceptarlo? Bueno, muchas gracias por la comunicación, buenos días. Bueno, esto es censura, digamos, no es un cambio de lenguaje. Sí, ¿qué es censurar? Es modificar, alterar, reescribir una obra bajo supuestos ideológicos, morales, religiosos, políticos. Esto es censura. Por un lado es censura, pero por otra parte se escribe otro libro. Claro. Ahí debe haber periodistas, debe haber estudiantes de comunicación de la facultad donde yo enseño, y sabemos que una obra de teatro, una pieza de literatura o una obra de arte es una estructura, es un sistema. Si vos cambias una palabra, cambias todo. Claro. Mira, o sea, dos cosas, es censura y es un cambio. Ahora, como vivimos en una sociedad capitalista, es muy probable que si hay libros censurados, vaya a salir libros no censurados. Claro. Miguel Ángel, en otra parte de Charlie la fábrica de chocolates, muy conocida, ¿vieron los chiquititos, los Umpa Lumpa? Bueno, dice, en vez de decir los hombres pequeños, pasaron a ser personas pequeñas. Por eso digo, es rara la modificación. Es otra cosa, por eso digo, es otra cosa, es una censura. Lo que sucede es que todo esto está en el horizonte de lo políticamente correcto, ¿no? Hemos optado de hace bastante tiempo por estar encorsetados por la identidad. Hemos renunciado a la ciudadanía plena para refugiarnos en nuestra propia identidad. Y esto es Weber, ¿no? Cualquier valor que se lleva a los extremos es irracional. O sea, una identidad no puede ser el valor preponderante en el conjunto de la sociedad. Esto no está ni bien ni mal, hay que resolver qué se hace simplemente. Yo soy sociólogo, pongo en suspenso mis valores y mis opiniones personales para opinar sobre esto, ¿no? Estoy opinando desde un contexto teórico, de un marco teórico, digamos así. Esto es censura y es cambio de contenido. Y tiene que ver con lo políticamente correcto, que hemos optado por estar prisioneros de las identidades. Es decir, el neoliberalismo aceptó las identidades y, por supuesto, hemos dejado de lado todo lo que tiene que ver con las grandes reivindicaciones sociales, hemos puesto en suspenso la economía, etcétera. A ver, para aclarar lo de políticamente correcto, qué es políticamente correcto y qué es incorrección política. Voy a poner un ejemplo, digamos, para que se comprenda un poco más. Si yo digo, por ejemplo, la conquista de América fue genocidio, a esta altura es políticamente correcto. Si yo digo, no hubo genocidio, es políticamente incorrecto. Ahora, si yo digo, o hago una pregunta, ¿por qué Europa conquistó América y no América Europa? Es un postulado científico la pregunta. Y como es científico, es políticamente incorrecto. Y entonces, perdón, Miguel Ángel, yo no sé, me perdí entonces. ¿Cuál era y cuál es lo políticamente correcto? ¿O ser políticamente correcto en realidad no sirve? Políticamente correcto es ser contestatario pero no ofensivo. Es decir, la nieta de Mirta Legrand, que se pone esta ropa,
es políticamente correcto, estéticamente correcto, porque se maneja en un ámbito donde se puede decir por lo bajo, mirá cómo vino esta chica, pero nadie le va a decir o hacer nada. Es una actitud estética políticamente correcta, por ejemplo. Ahora, si se va a un barrio del Gran Buenos Aires con esa ropa, a lo mejor tiene algún problema. Ajá, bien, es interesante esto, ¿no? Porque ya va más allá de lo de modificar palabras a tratar de entender qué es lo políticamente correcto, qué es lo políticamente correcto y qué es la censura. Adherido, lo políticamente correcto hoy tiene que ver con la problemática de las identidades. La cultura de la cancelación, por ejemplo, es decir, no mires más películas de Woody Allen porque es, digamos, es misógino. Bueno, aunque sea misógino, las películas de Woody Allen son una pieza artística. Eso de la famosa frase de separar la obra del artista, que he escuchado muchísimo este último tiempo. Digamos que no está separada la obra del artista. Claro. Lo que pasa es que el artista y el filósofo, o el sociólogo, o el cientista social, está en contra del sentido común. Entonces, como está en contra del sentido común, por momentos el artista o el filósofo se pira. Entonces se pasa de la raya a lo mejor. Pero porque se pasa de la raya, es una obra artística, es una pieza de literaria. Si vamos al Louvre, ¿qué vamos a hacer en el Louvre? Vamos a modificar los cuadros en relación a lo que puede ser estéticamente ofensivo. ¿Qué vamos a retocar los cuadros, borrar los lugares? La Capilla Sixtina estuvo, digamos, tapada mucho tiempo, ¿no? Yo viví en una época donde estaba un montón de libros censurados, como ser Alicia en el País de las Maravillas, que estaba prohibido en la época de la dictadura. Claro, tal cual. Bueno, eso ya era censura directamente de la obra completa. Pero en este caso, y volviendo a lo de Roald Dahl, esto de las palabras y de la modificación, y que se ha dado mucho con el lenguaje inclusivo, y es un tema que también quiero tocar, esto del todes, que también ha generado mucha controversia en quienes usaban y estaban a favor. Yo soy una de ellas, quizás un poquito menos, no con todas las palabras, sino más que nada en esa época donde era más furor, quizás ahora lo uso un poco menos, pero bueno, ya con la costumbre de hablar en masculino en cuanto al genérico o en el plural. Muchos chicos que escucho, los centennials o los chicos que van al colegio, que sí usan la palabra todes, chiques, todo, pero ya como en el lenguaje habitual, en el lenguaje oral, y lo he escuchado mucho, y lo hacen muy natural realmente. Ahora tenemos la otra parte, que es quienes estaban en contra, quienes decían que era una aberración este cambio del lenguaje. El lenguaje se va modificando, y esto que realizaron en el libro, que es ya el cambio de las palabras de un artista, no tienen absolutamente nada que ver con, por ejemplo, lo que está pasando con esto de cambiar la E para que sea inclusivo. Bueno, el lenguaje inclusivo te habilita a escribir una obra en lenguaje inclusivo. Yo estoy de acuerdo que exista el lenguaje inclusivo. Pienso que la Real Academia censura el uso del lenguaje inclusivo. Ahora, lo que no puedo es exigir a un autor que escriba de acuerdo a un postulado en última instancia moral. Sí. Eso es lo que no estoy de acuerdo. Es decir, no estoy de acuerdo yo, porque no estoy de acuerdo con la censura. Ahora, si estamos de acuerdo con la censura, es válida hacer o llevar a cabo modificaciones en función de algún criterio, insisto, religioso, moral, político. Censurando, etcétera. Miguel Ángel, ciertas palabras, le estás dando la connotación negativa que en realidad no la tiene, quizás en esa obra. Por ejemplo, la palabra negro, que está utilizada directamente ya como un color, a la palabra gordo, dándole la connotación negativa, pienso yo, que quizás no la tiene, y era una manera descriptiva de analizar el personaje. Pero ya sacando efectivamente están diciendo que la palabra gordo es malo, y la palabra gordo no es una mala palabra. Es que el escritor escribe así. Vos después lees e interpretás en el universo de sentido, que es infinito. ¿Qué es el sentido? Es infinito, no cierra nunca. Las interpretaciones de un texto, las interpretaciones de una película, las interpretaciones de un cuadro, son infinitas. Claro. Hay páginas y páginas escritas sobre la interpretación. Ahora, si nosotros vamos a darle el criterio ofensivo a la interpretación, y por eso vamos a cambiar el contenido de la obra, esto es, insisto, y lo dije por 20 veces, es censura. Tal cual.
Ha quedado muy claro. La verdad es que es muy interesante y quiero hablar con Miguel Ángel Forte hasta, no sé, 3 horas más porque realmente me gusta analizar el lenguaje, cómo se lo toma la gente, la sociedad, los autores. Aparte de lo políticamente correcto, bueno, hemos abierto un poquito más esto del análisis y la verdad es que Miguel Ángel es muy interesante, así que me gustaría tenerte más adelante para hablar de ciertos temas que por ahí... No es la primera vez que estoy en este canal, un placer. No es el único tema, hemos tocado también el tema de Fernando y demás en este mismo canal, y además he tenido el placer de haber visto parte del cumpleaños de nuestra querida Mirta Legrand con sus 96 años. Muchas gracias. Un placer, Miguel Ángel, un placer conocerte y bueno, entonces te vamos a tener más seguido seguro porque me encanta hablar de estos temas, es muy interesante analizarlo. Te mando un abrazo muy grande. Cuando gustes. Un abrazo grande y buen fin de semana. Chao, chao. Y ahí Miguel Ángel le dijo que le interesa.